en la ECO. Así que vamos a traerlo al señor Gustavo Pressman, que lo quiero presentar con todas las etiquetas que se merece. Además de ser ingeniero electrónico y máster en tecnologías y de ser un referente en lo que es como analista forense, también es titular de maestría de seguridad informática y de posgrado de Derecho Informático en Cibercrimen de la Universidad de Buenos Aires, perito judicial para la Suprema Corte de Justicia, Cámaras Nacionales y Provinciales. ¡Wow! Me cuesta tanto presentar a alguien con tanto CV, Gus. Bienvenido a esto tan... perdón por tan poco. Gracias, Fede, por invitarme. Es realmente un placer estar acá con ustedes. Los escuché varias veces así mientras cenaba a la noche y bueno, el otro día también me enganché con el tema este de Celebrate y bueno, nada, gracias por la invitación, así que hablemos de lo que quieras. Bueno, a ver, yo creo que el primer tema es, a ver, siempre acá nos gusta acompañar, queremos que sea una charla amena para mostrar el lado B, ¿no? De la gente que participa y de cómo se ven las cosas. Y la realidad es que no hay una sola verdad. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre esta controversia, ¿no? Sobre al menos cómo Signal pone en su lugar o no a la gente de Celebrate, fue la discusión, ¿no? ¿Qué es Cellbrite? Para el que no está sintonizando ahora, ¿qué es el Cellbrite? Bueno, Celebrate es una de las 2 empresas líderes en el mundo produciendo soluciones de análisis forense automatizado para móviles. Y te diría que es la que más se utiliza en Latinoamérica por el soporte de dispositivos que tiene. Y es el que usan las fuerzas de la ley, policías, gendarmerías, militares, para analizar dispositivos frente a cualquier incidente. Así que esto que pasó realmente representa digamos, un hito, digamos, en lo que es el ataque a herramientas forenses, más allá de todo el cuentito de Moxie, de que se le cayó encima una valija de Celebrite. Es interesante porque de algún modo muestra una situación que ya existía, que son las técnicas antiforenses, en las cuales por medio de procedimientos y ahora sobre herramientas, intentamos engañar los resultados de lo que un peritaje o un análisis forense puede obtener. En el caso de Celebrate es muy impactante, más allá de, digamos, la debilidad de la herramienta y las vulnerabilidades que encontró la gente de Signal. Y les cuento que una semana después de eso apareció una aplicación para Android que cumple una función muy similar. Si la aplicación está instalada, cuando la herramienta de Celebrate extrae la información y la parsea, bueno, ahí explota todo, digamos. Se hace un wiping del dispositivo prácticamente en tiempo real. Es muy interesante porque evidentemente las herramientas forenses, al igual que el resto de las herramientas y aplicaciones, no están, digamos, libres de estas posibilidades. Y acá te hago un punto de comparación con algo que se habló al principio de los sistemas industriales, que también son extremadamente débiles, por así decirlo, porque son escenarios muy estáticos. La tecnología informática en un ambiente industrial que se usa hoy es la misma que se usaba hace 20 años. No es raro encontrar equipos controlando, digamos, PLC y otros controladores con Windows NT4. Bueno, en el caso de soluciones de Celebrite o soluciones forenses, la base de lo que es la herramienta quizás no evolucionó lo suficiente. Y Celebrite, dormido sobre los laureles por ser una herramienta líder, se encuentra con que, bueno, le produjeron una herida bastante importante, al punto que la semana siguiente hizo una serie de cambios sobre la herramienta. Y acá creo que hay un tema interesante para conversar y es cómo se usan las herramientas en un peritaje. El peritaje no es la herramienta, su nombre lo dice, es un sucedáneo, ya que estamos con palabras viejas de otra época, que complementa la capacidad y el conocimiento del analista forense o del perito. No sirve este concepto de que el perito aprieta botones y salen resultados. De hecho, es bien conocido ese concepto en la literatura norteamericana del push button forensics. El punto es que hay mucho perito
en Latinoamérica en general, por la estructura digamos, y la falta de, digamos, diseño de los laboratorios forenses del Estado, donde realmente tienen poca formación. Entonces, son muy dependientes de este tipo de herramientas. Aprietan un botón, la herramienta obtiene información, no saben cómo ni de dónde sale, y después esa información puede servir para condenar a alguien o para exonerarlo, siendo lo primero muchísimo más grave. Entonces, yo siempre hago hincapié en que las herramientas van pasando con el tiempo. De hecho, hay herramientas que, digamos, hace 5 o 6 años eran muy poderosas, por ejemplo, como EnCase, y hoy tiene un amplio abanico que se va cerrando, básicamente porque la tecnología va cambiando y en lugar de tener modelos de profundidad en el análisis, hay que analizar muchísima cantidad de información superficialmente. Muchos artefactos forenses. ¿Por qué? Porque cualquier investigación, cualquier peritaje tiene muchísimos dispositivos. Teléfonos, computadoras, Internet de las cosas, lo que ustedes quieran. Entonces, es muy interesante lo que le pasó a Cellebrite. Obviamente es el típico caso de mojarle la oreja al hacker y el hacker te la devuelve de esta manera. No es la única herramienta que puede ocurrir con esto, y por eso es que los peritos y los analistas forenses debemos hacer validación de las herramientas periódicamente. Esto no quita que no pueda ocurrir una cuestión de este tipo. Y sobre todo, tratar de entender conceptualmente qué es lo que hace la herramienta. Aunque no sepamos, como en el caso de Cellebrite, que es una herramienta privativa, yo no necesito analizar el código, pero sí necesito saber de dónde salen las cosas para poder interpretarlo. Totalmente. Y esto obviamente no me libra de que la herramienta pueda ser atacada, como a nadie nos libra de ser eventualmente hackeados. Así que es muy interesante, a Cellebrite le pega muy duramente porque además solo tiene una competencia de una empresa sueca, pero que en realidad tiene más presencia en Europa, Claro. más que en Latinoamérica. Así que esto realmente le pegó un golpe grande. A ver, está claro que estas herramientas permiten automatizar o por lo menos bajar el nivel de entrada al requerimiento del trabajo, ¿no? Y vamos a bajarlo tipo, bueno, hoy en día creo que cualquier delito involucra algún canal digital. Involucra a que alguien tiene un celular, tiene una computadora, tiene disquete de 5 1/4, todas esas cosas que nos pasan en el 2021. Entonces, yo creo que uno de los principales puntos de discusión es que la mayoría de la gente no tiene acceso a estas herramientas para, entre comillas, validar su verdadero funcionamiento, y que estas herramientas tengan fallas podría ser, ¿viste?, un punto de discusión en un futuro sobre la validez de qué tan bien o qué tan mal están haciendo estos trabajos si no hay un perito o una persona especialista que interprete el resultado de esta herramienta. Se supone que estas herramientas son de nicho, no la puede usar cualquiera. A esto que comentaste recién, de que la automatización es necesaria por el volumen de trabajo. Yo dije recién, es importantísimo que los peritos sepamos de dónde se obtienen los artefactos forenses, cuál es el principio de operación, cómo se parsea, pero después me doy vuelta y uso la herramienta automatizada, porque obviamente tengo que producir resultados. Ahora, cuando tengo que ir a declarar en un juicio, tengo que saber de dónde salió ese resultado para que, digamos, mi declaración tenga peso. Lo que vos decís es muy cierto. Si la herramienta no es confiable o si la herramienta presenta algún tipo de vulnerabilidad, ¿qué pasa con esos resultados? Y acá hay un punto que es importante entender. Yo soy perito informático y las pericias informáticas están muy difundidas. Pero son pocos los casos donde la pericia informática es, digamos, el santo grial del caso. Claro. En general es una pericia más de todas. ¿Cuándo? Y a veces pasa, porque te diría que en un porcentaje, después de 25 o 30 años de trabajar en esto, en un porcentaje de un 5 a un 10%,
la pericia es determinante en algunos casos de la culpabilidad, cárcel o no cárcel. Entonces, en ese caso, es responsabilidad nuestra validar esos resultados, por lo menos con varias herramientas, y tener un convencimiento de lo que ocurre, porque las herramientas, cualquier herramienta, un serrucho lo dejas tirado en la intemperie, se te oxida y ya no sirve. Es como si funcionaba antes perfecto. Claro. Digamos, es una metáfora, pero es un poco lo que pasa. No hay que enamorarse ni casarse con una herramienta, hay que enamorarse en el conocimiento, digamos, ser inquieto y estudiar las diferentes tecnologías y bueno, uno utilizará la herramienta que más le guste, la que consiga, la que tenga en su oficina. También es real que hay muchas herramientas que son, digamos, privativas, que tienen un costo que no es accesible a todo el mundo. Pero Creo bueno, que, esto pasa con otras tecnologías forenses también. a ver, creo que, hace un rato como hablábamos con Andrés y con Joel sobre el Wi-Fi, ¿no? Sobre esta idea de una tecnología que técnicamente todos tenemos acceso, pero al mismo tiempo acceder a la información de la norma de la IEEE ya no es fácil, no es simple. Y creo que a veces este modelo de seguridad por oscuridad que, sí, a ver, me imagino que en Case, Cellbrite, ¿qué utilizan? Una serie de parsers de todo para más o menos ayudarte con la metadata, intentar entender qué tenés en una imagen, en un archivo, y a vos darte un índice que con tu metodología después podés llegar a acceder a procesar. Entonces, la primera pregunta es, vos tenés un caso, ¿no? Donde hay un celular que tiene Signal y ese Signal interrumpe esta captura de datos. ¿A vos te genera un impacto o no? Ese es capaz lo primero, ¿no? Es tipo, bueno, no, yo lo uso después. Si tengo acceso a otra cosa. No, a ver, absolutamente. Primero, una cosa es encontrarse con el incidente en medio de una pericia como algo, digamos, como un zero day, digamos, forense, y otra cosa es ahora que sabemos lo que ocurre. No necesito que me ocurra un incidente de este tipo, a veces hay incidentes de la propia tecnología, el tipo de interfase, situaciones que se presentan que complican la operatoria. Por ejemplo, esta semana tuve un caso de unos discos de un servidor Blade de IBM que vienen cifrados en el propio hardware, es decir, tienen la capacidad de ser cifrados por el propio dispositivo. Esos discos fueron secuestrados, son discos de un RAID, que fueron secuestrados por una fuerza, no secuestraron el dispositivo, el servidor Blade, solo los discos. ¿Por qué? Porque normalmente los discos vos los podés acceder, claro, son hot swap, los extraes, los conectás a un duplicador o a una interfaz de una computadora, haces una copia forense. Si el disco está cifrado, tenés después la problemática de descifrarlo. Pero este tipo de discos, vos lo conectás a cualquier interfase y no existen los discos. Esto está muy difundido en las notebooks, la posibilidad de que vos por el BIOS bloquees el acceso a ese disco. Con lo cual, llega el momento de oro en el cual querés acceder y no podés hacerlo porque la tecnología te lo impide. O te encontrás con una falla de tu herramienta en el momento. Bueno, en eso hay que ser absolutamente responsable. Yo no puedo confiar ciegamente en una herramienta. Claro. Por supuesto, tengo herramientas que me gustan más o que me gustan menos, pero no tengo tampoco unas herramientas sola. Y uso muchas herramientas open source también. Digamos, la herramienta va cambiando de acuerdo al escenario. Y lo interesante en el tema forense es que cada caso es absolutamente diferente del otro, aunque se trate del mismo tema. Supongamos que tengamos que analizar conversaciones de Signal. No es lo mismo en un teléfono de una marca que en un teléfono de otra marca. Claro. La herramienta puede trabajar correctamente y extraer y parsear, por ejemplo, en un teléfono Motorola y no poder hacerlo, por ejemplo, en un teléfono Huawei. Esto es algo que pasa todos los días. Y es un tema que incluso se va complejizando más porque la herramienta va evolucionando. Entonces tenemos casos en los cuales hoy no podemos acceder, por ejemplo, a un móvil porque está bloqueado y porque la herramienta no conocemos o no tenemos ninguna herramienta que pueda explotar ese bloqueo. Y quizás dentro de 3 meses sí. Entonces,
esto también abre la posibilidad de, ¿y por qué no revisamos algo que pasó antes? Entonces, nuevamente volvemos a que la tarea nuestra está enmarcada dentro de, bueno, un proceso judicial. Por supuesto, los procesos judiciales también son diferentes, depende de la ventanilla en que te toca. No todos son serios y responsables, pero te puede pasar de que vos tengas que revisar algo que pasó. Entonces, para mí es clave, y en general para los peritos que somos profesionales, es entender lo que está pasando y ante la duda parar. Y como vos dijiste antes, muchas de las herramientas ya tienen resuelto el parsing automático de un montón de artefactos. Pero de repente te encontrás con un artefacto nuevo o con un viejo artefacto en una nueva implementación, en un sistema operativo diferente, en un hardware distinto, y no te sirve esa información. Vos te encontrás con alguna herramienta que es específica, desarrollada en un ambiente que no es popular, con lo cual tenés que hacer pruebas de concepto, tenés que montar un sistema, digamos, de testing sobre el cual correr la herramienta, hacerla trabajar y hacer los análisis forenses sobre esa herramienta en el ambiente de testing y tratar de extrapolarlo al ambiente real que tenés. ¿Podés dar resultados siempre? La verdad es que no. La verdad es que no. Pero si podés hacerlo, podés documentar, compartirlo en la comunidad. Algo que funciona bastante bien en la comunidad de FIR, como se llama, ¿no? Digital Forensic and Incident Response, el intercambio y el apoyo entre profesionales. Tareas, no, para que yo ya hice algo de esto, por ahí te sirve. A ver, desde el punto de vista de las personas que buscan vulnerabilidades en sistemas, un equipo que tenga tantos parsers para diferentes formatos es un sueño por la superficie de ataque que provee, ¿no? Vos sabés que, ok, capaz JPG lo tienen medio laburado, pero el JPG 2K, el TIFF, no sé, un montón de otros file formats, tipografías, qué sé yo, es casi imposible que puedan tener todas esas implementaciones al pie de la letra. Pero una de las cosas que creo que es más atractiva, no tanto como, al menos no lo vi yo desde el lado de antiforense, sino fue un fuck you a la fuerza policial y a esta automatización de algunas tools, porque está claro que el que tiene cierta formación va a poder explotar el boot ROM de un celular, o capaz va a poder obtener la copia y va a poder leer al fin de cuentas estos mensajes sin tener que interpretar el bulk. ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Y cuando digo nosotros, capaz me refiero a un sector de la seguridad que se fija más en la parte de romper y que es un poco más miope en lo que vos haces todos los días sobre el mundo forense. Yo creo que se habla de red teaming, de antiforensics, pero creo que hay también un costado que vos ves en esta evolución, no solo del cibercrimen y la extorsión, sino también de los crímenes comunes que se utilizan la tecnología como medio. Y creo que a veces nosotros nos vemos. ¿Qué pasa con eso, como desde tu óptica, con esos temas? Mira, es interesante porque hasta ahora nunca había sido objeto del deseo las herramientas forenses de ser atacadas. Y como decís vos, la superficie de ataque es muy amplia en herramientas como estas que son multipropósito y que son absolutamente necesarias, porque si bien desde un punto de vista romántico vos podés ponerte a parsear cosa por cosa, si tenés habilidades de programador, hacer tus programas en Python y hacer todo eso, es un laburo absolutamente inmanejable. Porque además, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de la justicia, tenés plazos para hacer esto. Claro. No es que yo tengo toda la vida y la verdad que me levanto a la mañana, no me baño, no desayuno y me quedo haciendo esto. No, tenés que cumplir con ciertos tiempos. Con lo cual, evidentemente, las herramientas automatizadas, en la medida que, digamos, crece notablemente el volumen de artefactos forenses, de aplicaciones, y cada aplicación implementa cosas nuevas. Digo, hace 3, 4 años el desafío era el cifrado, ¿no? Hoy, obviamente que el cifrado es uno de nuestros problemas, pero ahora cambió muchísimo, digamos, el hecho de que cada aplicación, digamos, almacena la información de manera diferente en formatos distintos.
tenés formatos XML, tenés pases SQLite, tenés protobuf. El volumen. Tenés, digamos, una cantidad enorme y en volumen, y cada aplicación hace lo que quiere. Y una aplicación, y estamos hablando sobre todo de las aplicaciones móviles, que es lo que más está creciendo. Una aplicación cambia de versión o cambia de plataforma y cambia totalmente su arquitectura. Y no estamos hablando de que pase de iOS a Android, porque iOS dentro de todo está mucho más acotado y para el común de la gente que cree que es una plataforma más segura, y no voy a entrar en cuestiones de cuál es más segura, desde el punto de vista forense es más sencilla. ¿Por qué? En líneas generales es un único vendor, un único sistema operativo y directivas claras. Con Android tenés miles de fabricantes, miles de versiones de Android, implementaciones de firmware sobre hardware, digamos, distinto, lo cual complica notablemente poder lograr esto. Con lo cual es interesante el pensar que atacar una herramienta puede hacer caer, digamos, todas estas cuestiones. De hecho, en cualquier momento va a aparecer, digamos, impugnaciones a peritajes hechos con el UFED, haciendo uso de esta cuestión. Por supuesto, se harán revisiones y se demostrará que en ese caso no hubo ningún elemento que nos haga pensar esto. A ver. Porque si no caemos en la pregunta típica de la defensa de ¿pudo haber sido hackeado el dispositivo? ¿Pudo haber pasado esto? Y sí, cualquier dispositivo informático es pasible. Es que yo creo que al menos el ergo, ¿no? De decir, bueno, lo que usted está diciendo no es así porque Cellbrite tiene vulnerabilidades y alguien podría haber puesto una imagen en mi dispositivo que al ser interpretado por su dispositivo creó un artifact que me asocia en un lugar, en un evento, hablando. Claro. Me hicieron meter. A ver, eso yo creo que es lo interesante de la discusión sobre la viabilidad y la confiabilidad que hay con algunas herramientas. Eso es algo que va a existir siempre. Pero a mí, del mundo de forense, creo que cada vez es más difícil por el volumen de datos o estas huellas digitales que vamos dejando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros en general no sabemos de tu universo? Porque me imagino que vos vas y que tenés mi celu que tiene 64 GB, mi compu que tiene 2 teras, todos los discos duros que tengo abandonados. Vos también entrás en un universo de entender a la persona no solo desde una cuestión tecnológica, sino también de evolución. ¿O hay una ventana de tiempo que se buscan datos? No solo hay una ventana de tiempo, sino que hay una cota de lo que podés hacer. A mí no me interesa conocer tampoco el trasfondo de toda la historia. Y hay una corriente de criminalística que dice que el perito tiene que estar enfocado en aquello que le solicitan. No es quien conduce la investigación. Claro. Yo no puedo, digamos, no puedo hacer ningún tipo de juicio sobre esto, ni puedo decir tal tipo hizo tal cosa. Yo simplemente me limito a traducir de manera técnica lo que la fiscalía o el juzgado solicitan. Bueno, queremos saber si hay comunicaciones de tales características, si hay archivo borrado, si en tal fecha a dónde fue o qué cosas hizo, si todas esas cuestiones que se conforman en lo que se llama el cuestionario pericial, es posiblemente eso que la comunidad, digamos, de seguridad informática no conoce, Claro. que es, para ser perito informático tenés que saber de informática, pero también tenés que saber de procedimientos técnicos legales, porque una pata que apoya todo lo que vos haces es la legalidad. Y la legalidad a veces tiene que ver con boludeces tal como los plazos que esto tiene. Por eso yo tengo una frase que siempre le digo a mis alumnos, y es que no importa que hayas hecho un peritaje impecable, demostrando cierta actividad y fundamentándola técnicamente, si no podés transmitir lo que hiciste a aquel que no entiende de qué se trata todo lo que vos hiciste. Ahí hay una especie de sofisma, porque como peritos estamos obligados a utilizar una metodología que sea reproducible, comprobable y válida
apoyada por la comunidad científica internacional, por así decirlo. Claro. Y tenemos que explicar los algoritmos y la metodología. Pero después todo eso lo tenemos que diluir para que lo pueda entender un fiscal, un juez, un abogado, que por ahí no entiende de todo esto. Entonces, muchas veces interactuamos nosotros con gente de seguridad o con gente de sistemas de IT, de las distintas empresas, que tienen una visión exclusivamente de la cuestión informática. No, pero si yo entiendo que acá tengo tal información, bueno, pero la forma en que la vamos a extraer, cómo la vamos a preservar, cómo vamos a garantizar que eso que se extrajo es lo mismo que dentro de un mes, 2 meses, si es en el ámbito penal, pero si es en un ámbito civil o laboral, pueden pasar 5 años. ¿Y cómo sabemos en ese momento si era lo mismo que había en el momento de la extracción? Lo mismo con respecto al análisis. Hay que cumplir todo el tiempo enmarcado en legislación y en normativa de cada país. Así que esa es la parte más disruptiva, por así decirlo, Claro. ¿no? de la actividad. Así que si guardo mis cosas raras en un disco de 8 gigas viejo, están a salvo, sin encriptar. Cifremos igual por las dudas. Cifremos por las dudas, es verdad, cifremos por las dudas. Cifrar A ver, creo que con lo de Celebrite hay una corriente, ¿no? Que no tiene que ver contra la fuerza policial per se, persiguiendo en términos generales, en sus casos normales, que debe ser la mayoría de lo que vos ves, sino en cuando se hace inteligencia a la hora de la frontera, cuando hay un tema de orientación política o de origen, donde vos llegás a una cosa y dices, bueno, deme su celular. Bueno, deme la clave del celular. No, bueno, no me la sé. Bueno, démelo 5 minutos y hacen una imagen. Yo creo que al fin de cuentas el fuck you de poner archivos que corrompan el parseo, porque no hay una explotación, no hay una cuestión proactiva. Seguramente se puede hacer, pero es esta idea de evitar que ya no sea un trámite copiar, que en muchos casos se hace sin un juez que lo valide. Estoy hablando en cruces, tipo, si hoy yo voy a un país del norte, Homeland Security está validado por ellos. A ver, yo no trabajo en inteligencia ni trabajo con fuerzas que efectivamente utilizan este tipo de herramientas. En algún momento me ha tocado asesorar en otro país latinoamericano a gente que trabaja en inteligencia contra terrorismo. Pero la realidad es que las herramientas son, y el planteo que estás haciendo es el planteo de en manos de quién está el control del Estado. Simplemente es la versión 4.0 o la ciberversión de esto. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de herramientas que sirven para todo. Y no estoy entrando en la categoría de herramientas que son específicamente de inteligencia o que son herramientas destinadas a gobiernos por su costo prohibitivo y por su dudoso uso. Ahí es un tema sumamente complejo porque vos decís, tiene que estar validado por un juez la utilización de eso. ¿Y quién te garantiza que ese juez está orientado correctamente o no está impulsado por otra cuestión? Entonces, evidentemente este tipo de herramientas tiene un alcance mayor. Vos dijiste, a mí me paran, y esto es importante que lo sepan todos. Si a vos te detienen por cualquier cosa y te piden un teléfono, no tenés por qué dar la contraseña de tu teléfono. En la República Argentina y prácticamente en todos los países de Latinoamérica, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esto quiere decir, en buen romance, que la carga del esfuerzo de descifrarlo, si es que existe, las herramientas posibles, está del lado del que lo retiró. Al punto tal de que las fuerzas hoy están entrenadas, muchas policías están entrenadas y ya saben que no pueden pedir esto formalmente y no vas a encontrar ningún acta de secuestro donde diga que voluntariamente dio esto, porque es un punto sobre el cual se puede pedir y apalancar una nulidad. Pero muchísimas veces me ha tocado en un peritaje teléfonos que llegan con un papelito pegado con la clave de desbloqueo o el patrón, que evidentemente, digamos, se la sacaron con algún mecanismo o la ofrecieron.
entiendo que también frente al miedo que esto provoca, porque uno no, normalmente la mayoría de nosotros no está acostumbrado a que te toquen el timbre, te allanen o, digamos, te detengan, con lo cual en ese miedo podés llegar a actuar de esa manera. La realidad es que las herramientas son peligrosas en ese sentido en manos de quien no debería. Yo estoy ahí matando unos bugs. A ver, lo que me lleva a la verdadera pregunta, y es un poco lo que se discutió la última vez, que es, creo que hay dos aspectos. Una es el valor de la privacidad, ¿no? Y de entender, es muy común que la gente que capaz no está en nuestro ámbito nos diga, si tal, ¿qué van a querer ver? ¿No? ¿Viste? ¿Qué valor tiene lo mío? Y en general, la contraparte es, no tenés valor por tu información hasta que esa información es pública, ¿no? Entonces, esta idea de que lo privado no te importa hasta que alguien puede ver lo que es verdaderamente privado y saca a relucir, no sé, fotos tuyas, tu intimidad. Entonces, esta idea de que si alguien te para, una fuerza judicial que no tiene una orden, y aún así con la orden, vos no estás obligado a dar los passwords y a dar tu Estás obligado a contraseña, colaborar a con colaborar. No, eso. Esto es así, aunque vaya en contra de mi trabajo, pero esto es así. Digamos, teniendo una orden judicial se pueden llevar mis equipos, me pueden llevar el teléfono, pero no me pueden obligar a que yo diga cuál es la contraseña. Exacto. También está muy discutido el tema del desbloqueo biométrico. Hay un caso muy famoso que está en discusión, donde un juez le puso el teléfono en la cara a un imputado para desbloquear el teléfono. Y hay toda una discusión, que en realidad es una discusión del derecho que nosotros no podríamos entender nunca porque sale del sentido común, donde compara eso a la extracción compulsiva, por ejemplo, de sangre para determinar, no sé, paternidad o ADN. Claro. Esto es una facultad que un juez puede solicitar. Vos podés decir, no quiero que me saquen sangre, el juez ordenó que sí, te sacan sangre. Entonces, es toda una discusión en la que ni siquiera, digamos, me interesa meterme, porque la verdad es que hay un abanico de opiniones y llegás ahí a un punto donde el problema del derecho, el problema como lo veo yo, ¿no? Que no soy gente de derecho, sino que vengo de ciencias exactas, es que justamente que es flexible la interpretación de todo. Entonces, todo el tiempo nos encontramos con fallos que vos decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo largó a tal tipo? ¿Cómo hizo tal otra cosa? Y bueno, porque la interpretación es flexible. Entonces, hoy lo interpreto así, mañana me levanté de otra forma, o no sé. Yo me Pasó acuerdo, algo y... me acuerdo un caso bastante antiguo sobre un caso político de unos mails que al principio no encontraban los mails y de pronto alguien encontró todos los mails, pero bueno, y entonces los mails estaban y al fin de cuentas fue otra interpretación, pero no quiero ir tanto para ese lado, sino quiero, digo, creo que al fin de cuentas esto que estamos hablando sobre las herramientas, el dual use, ¿no? El dual intention, esta idea de que yo tengo un destornillador, pero el destornillador te puedo clavar, también tiene que ver con esta idea de cuánto valoramos nuestra privacidad y que nosotros, ante cualquier amenaza o cualquier presión, estemos dispuestos a decir, sí, no hay problema, mírame. En los tiempos que corren, cada vez vamos a generar más información y muchas veces esa información capaz ni es privada, la publicamos nosotros mismos acá. Es bastante común eso. Pasa eso en los casos a veces que tipo no era un tema de dónde estaba, sino que capaz en una red social publicaron algo, porque creo que existe esta idea del OSINT o ciberpatrullaje, viste que también hay como toda esta idea de la gente que dice, bueno, no hace falta hacer toda esta parte forense si yo puedo revisar los pasos que la persona a propósito subió, ¿no? Digo, algo tan simple como subir una selfie que te ubica en un lugar donde se comete un ilícito. ¿Eso entra en tu universo o entra más de los detectives del .com? No entra dentro de mi universo como perito forense, sí entra dentro del universo de los investigadores, claro. Porque dentro de las fuerzas hay áreas de lo que se llama investigación preparatoria.
Un perito como yo, privado, o un perito de la policía, normalmente cuando es una pericia en una causa, es porque la causa ya existe. Pero ¿qué pasa si nos están investigando ahora nosotros dos y nosotros no sabemos que nos están investigando por una posible asociación ilícita? Y bueno, ellos pueden sí, Por la pasarlo duda, un ¿viste? poquito de este lado también. Puede pasar eso. Las técnicas de OSINT están a la orden del día y las herramientas de OSINT también cada vez son más fáciles de usar y brindan mayor información gracias a la eterna colaboración de todos nosotros, en especial los que son más jóvenes, ¿no? Que les gusta publicar, publicar y publicar. Está muy en discusión hoy por hoy si la información obtenida de fuentes abiertas se puede utilizar judicialmente o no. Por ahora está en una zona gris eso, por lo menos en la República Argentina. Uno podría decir, bueno, está publicado. Bueno, después deberíamos preguntarnos si fue una publicación abierta o es algo publicado por un tercero, alguien que, digamos, algo que explotaron y revelaron. Hay un montón de variantes. Es un tema, digamos, sumamente complejo, pero no pasa sobre el lado, digamos, el peritaje. El peritaje es sobre dispositivos, también es sobre nube, sobre repositorios en la nube, máquinas en AWS, repositorios de todo tipo, de correo electrónico, un simple, no sé, Dropbox, también se incluyen esas características. Pero nosotros, los peritos en general, no hacemos inteligencia, incluso los peritos de la policía. Sí, seguro la policía, la gendarmería, Fuerzas Armadas, la prefectura, todos tienen laboratorios forenses periciales para causas que ya están sustanciadas, donde un juez ordena a pedido de fiscales y de las partes una pericia, y también hay equipos que hacen investigación proactiva. Tenemos, mira, acá tenemos, mira, justo que tenemos una pregunta que va más al caso del forense, que dice, lo menciona esto, yo copié mal, pero dice así: la copia forense que habitualmente realizan las fuerzas de seguridad como resguardo de la información, a la que se le asigna la función hash, si bien no es una pericia en el sentido estricto, podría reputarse como tal. Me imagino que se refiere a la copia sin... Te lo voy a traducir un poco para no ir específicamente a esa pregunta que es, digamos, no le estoy esquivando, pero es sumamente técnica. Te lo voy a traer un poco más al ambiente general que puede interesarles a todos. ¿Qué es una pericia y qué no es una pericia? Es lo que se está definiendo hoy en día. Entrar a una página web, descargar un archivo, ¿se requiere de un conocimiento especial? Porque el código de procedimiento, el código procesal, define lo que es una pericia. Cualquier operación que requiere una experticia técnica. Hoy, el nivel de penetración de la tecnología en las personas hace que muchas de las cosas las pueda hacer alguien que no es perito. Y ahí empiezan las discusiones. Hacer el resguardo de contenido, la copia forense, la extracción de un celular, ¿es una pericia o no es una pericia? ¿Y por qué es importante definir si es o no una pericia? Porque si es una pericia, las partes, sobre todo la defensa, a la que el tipo al que le secuestraron ese dispositivo, tiene el derecho de ejercer un control sobre esa prueba. Tiene el derecho de proponer un perito de parte para que controle lo que hagan. Si no es una pericia, no se requiere ese perito de parte. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ya es una discusión muy fuerte y en algunos foros se está cayendo. Secuestran teléfonos, secuestran computadoras, la fiscalía ordena muy rápido. Esta es, por ejemplo, una política bastante común en fiscalías acá en la ciudad de Buenos Aires. Ordenan que se haga una extracción forense, ordenan que se haga una copia forense, que se varíe con un hash, toda la historieta, pero sin control de la parte. Porque dicen, la verdad que esto no es una pericia, porque en definitiva es enchufar un disco a un adaptador y correr un software. Viene cualquier boludo y lo hace. No necesitamos un perito para esto. Pero ¿quién ejerce el contralor de eso? Y por supuesto, no es la misma la posición, y acá es donde la tecnología se empieza a, digamos, a ver afectada, a ver disfrazada del derecho. No es la misma la posición que tiene la fiscalía, que quiere avanzar y pasar por arriba todo lo que se pueda para hacer todo más rápido, que la posición que tiene la defensa. Entonces, es sumamente importante eso, de definir qué tareas
son periciales y que no, que es una pericia y que no. Pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que la tecnología, y esto no, voy a decir una verdad de perogrullo para seguir utilizando lenguaje antiguo, porque me parece que es la consigna del día de hoy, la tecnología viaja en avión, el derecho viaja en tortuga. Es otra de mis frases. Entonces, ¿qué pasa? El código procesal que tenemos de hace 30 años, de hace 50 años, las leyes son viejas. Cuando hablamos de código, hablamos de la guía que dice cómo se hacen las cosas. No las leyes, sino para hacer una pericia, quién es perito, cuáles son los plazos que hay que hacer. Son antiguos. De hecho, en los códigos procesales, en el nacional de la República Argentina, no existe el concepto de pericia informática. Hay en algunas provincias. Entonces, actuar sobre eso no es sencillo. Y tampoco es muy recomendable. Porque si no, tendríamos que hacer una adenda del Código Procesal todos los años. Lo importante acá es tener gente formada, actualizada todo el tiempo y aplicando criterios. Por supuesto que siempre va a haber discusiones de derechos, siempre, 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 porque es la regla del juego. Y ahí creo que es una de las cosas que se habla del conocimiento, ¿no? Es, si el conocimiento queda relegado en algunas personas que capaz están las que tienen más posibilidades por los recursos que tiene un Estado, ¿qué queda del que se quiere defender? Y me parece que al fin de cuentas lo que buscamos, lo que estamos charlando acá, Gus, es qué pasa si hubiese más gente que pudiese interpretar, no solo para contradecirte, porque me parece que a vos también te debe gustar esta parte, te sirve, sino es cómo vamos al próximo lugar, ¿no? Y cómo formamos las próximas personas para discutir, para mejorar, porque tenemos un futuro definitivamente electrónico, donde nuestras vidas van a estar ahí, y seguramente si en el día de mañana hay algo que se nos quiere discutir a nivel legal, existe un dispositivo electrónico. Entonces, creo que parte del camino que estamos transitando, más allá de esto, yo le digo medio de chimentos, ¿no? Lo que pasa con Signal y Cellbrite, es cómo generamos talento, porque el talento no tiene que ver con herramienta. Una herramienta simplifica, baja el nivel, ayuda, pero la realidad es que hay que formar esta gente. Herramienta, Fede. Exacto. Esta es la herramienta. Coincido 100% con vos. ¿Y cómo generamos? Es un problema, digamos, de educar en un Estado que por ahí no tiene las políticas, digamos, preparadas para todo esto, porque si nos ponemos a mirar, digamos, no se trata de que el Estado tenga plata para comprar las herramientas, se trata de que el Estado tenga una política para generar laboratorios y personas que se vayan capacitando. Y en el ámbito privado, bueno, obviamente tratar de difundir y capacitarnos todos en lo que se pueda. El consejo que yo les puedo dar, digamos, a tu audiencia que por ahí investiga y hace cosas, es documentar bien todo lo que se hace. El documentar es una tarea bastante aburrida, digamos, obviamente los peritos no nos queda más remedio que la documentación. Es siempre lo más lindo es ir a los bifes, a procesar, a encontrar las cosas, pero después todo eso hay que plasmarlo y la documentación no es solamente escribir lo que hay, sino empezar a pensar si un tercero lee eso, que entienda. Claro. Es lo que hacen cuando hacen un paper todos ustedes o cuando presentan un trabajo en la ECO. Entonces, eso nos permite a todos entender algo que alguien estudió y desarrolló. Tengamos educación digital. El otro día vi en Twitter, no me acuerdo dónde, que van a empezar a enseñar ciberseguridad a chicos de jardín de infantes. Y me parece interesante que con juegos, entre todas las boludeces que se hacen en el jardín de infantes, se haga una que empiece a vincular estas cosas. Hay un remoto, un baseband, está bueno, ¿no? Tipo, estás en sala celeste y bueno, un remoto para un Broadcom, como hablábamos antes con los chicos. Está bueno. Yo creo que lo mínimo para pasar de sala celeste a sala violeta. A ver, la seguridad es una cuestión cultural y me parece que
el otro día veía una relación entre la cantidad de gente que hace la ingeniería de desarrollo y la gente que hace seguridad, una desproporción. En esa desproporción, ¿dónde está la parte que hace forense? Digo, si hay poca gente que haga seguridad informática como una cuestión genérica, ¿de qué tan grande estamos hablando? ¿Qué tan chico? ¿Cómo alguien que nos está escuchando acá desde Radio Alpargata quiere empezar a decir, bueno, ¿de qué va el forense? ¿Dónde empieza? ¿Qué se busca? Mira, el forense es el nicho del nicho de la seguridad informática. Como dijiste vos, somos muy pocos. Digamos, ¿cómo empezar en forense? Bueno, mínimamente interesándose en estos tópicos, tomando una mínima capacitación. Yo siempre digo, yo soy profesor de la maestría de seguridad informática en la UBA, empecé con el primer grupo, ese como ya casi 8 o 10 años creo. Todos los años van apareciendo personas que se van interesando en este tema, que lo van mechando con su actividad normal, como hicimos todos. Yo no nací siendo forense, yo hacía otras cosas y empecé a ir cambiando, digamos, la proporción de esas cosas. Entonces, acá no se trata, digamos, o sea, es una visión de que no solamente cómo rompemos las cosas, sino cómo entendemos que se rompieron las cosas, para poder, bueno, sustentar mediante un análisis una posición para defender o para atacar en función del rol que cada uno tenga y la situación que se presente. Cada día hay más gente y ojo que es un campo sumamente fértil. Necesitamos forenses. Necesitamos cada vez más forenses. Somos muy pocos realmente. Realmente. Los que trabajamos, por ejemplo, en el ámbito penal, para decirles, para que tengan una idea, el ámbito penal es un poco la meca a la que quieren llegar todos los peritos, a la que quisimos llegar todos en algún momento. Son contados con los dedos de las manos. Y cuando hay una causa de las causas grandes, no hay suficientes peritos de parte. Entonces, hay un ámbito para trabajar, es un ámbito interesante donde también se puede desarrollar toda esta cultura hacker, pero también hay que agregarle una gran dosis de, bueno, entender un poco todo el tema normativo, tener muchas ganas o bancarse lo que sea escribir y, digamos, para serle franco y terminar con una cuestión más mercantilista, la verdad que los honorarios son interesantes para los peritos. No estoy hablando de los que les puede regular el Estado, los que pueden acceder como peritos de parte o como consultores técnicos. Hoy la pericia no solo es en el ámbito judicial. Nosotros tenemos muchas consultorías a nivel corporativo, o bien por situaciones de prevención en incidentes que se detectaron, para cubrirse, para hacer la debida diligencia, o porque un empleado se desvinculó o lo desvincularon por alguna situación extraña y quedaron los dispositivos de él, que eran de la compañía, y que necesitamos tener visibilidad de lo que hay allí, estar preparados por si, no solo por si tenemos que accionar, por si va a accionar el empleado contra nosotros, claro, que frente al desconocimiento no hicimos nada. Así que es un campo muy, pero muy fértil. Y con el tema de la pandemia han empezado a aparecer muchísimos cursos, muchos gratuitos, otros carísimos que han bajado muchísimo de precio. Así que una de las ventajas, digamos, positivas de la pandemia es esto, el acceso a varias posibilidades de capacitación. Digamos, estamos hablando de capacitaciones informales, por supuesto hay maestrías, hay posgrados para gente que tiene más, digamos, un perfil del derecho, para los que más van por el lado de la ingeniería. Hay un montón de cosas. Creo que estamos en un momento donde hay más información que nunca. Seguramente cuando empezaste no había un Google para empezar. Capaz una altavista. Y siempre me gusta ese ping-pong que existe en el mundo forense, porque bueno, obviamente hay cosas que resolver. Entonces te quiero cerrar con esta pregunta. A ver, me voy a fijar en el chat a ver si hay alguna otra pregunta, pero yo tengo una pregunta personal que es, a mí me gusta la futurología, sobre todo porque no la podemos probar, pero siempre vamos a volver a este archivo y decir, ¿te acordás cuándo? Que es, estamos en un proceso muy interesante para mí de discutir nuestra privacidad, ¿no? De discutir el cifrado, o sea, cada vez es más normal no solo el cifrado
en algunas aplicaciones, sino el cifrado por defecto y ciertas iniciativas como las de Apple en promocionarse contra su rival, que es Google, como una empresa open quote de privacidad. ¿Dónde crees que vamos a estar en los próximos 5 años en términos de privacidad? ¿Vos creés que estamos en un camino de mejorar nuestra postura a nivel de tecnología? No digo de comportamiento, sino digo de tecnología, donde yo comparto lo que quiero, no lo que el fabricante me deja. ¿Vos creés que estamos para arriba, para abajo, para el centro, aerosol? Yo creo que todavía estamos por esperar, digamos, nuevas soluciones y nuevos estadios en todo lo que es cifrado. De hecho, si miramos un poco la historia de los celulares, sobre todo en Android, que es donde más variaciones hubo, la tecnología de cifrado ha ido cambiando enormemente. No solo, como decís vos, dejando de lado las aplicaciones, estoy hablando de lo que puede ser cifrado de la unidad completa por software, por hardware, por archivo, con almacenamiento en tal lugar, con y posibilidad, digamos, de utilizar el dispositivo si no haces tal o cual cosa. Yo creo que cada vez hay mayor protección de la privacidad. Antes era algo que debía ser optado por el usuario. Hoy los móviles todos vienen por defecto cifrados, todos en ese sentido te apoyan para eso. Y desde el punto de vista, obviamente, pericial forense, es una complicación enorme. De hecho, hay muchísimas causas donde los teléfonos no se pueden peritar. No se pueden peritar porque no hay ninguna solución. Para poder acceder a los celulares. No hay solución para acceder al contenido, lo que yo llamo la primera barrera, ¿no? Acceder al dispositivo. Me encanta y me parece que tenemos con los San Bernardino, también para charlar ahí, pero como ya siendo las 11 de la noche, vamos a dejar este capítulo que la verdad que a mí el mundo forense siempre me parece muy atractivo porque es tan distante a lo que hago yo en todos mis días que siempre tengo un montón de dudas, ¿no? Que es tipo, ¿qué es lo que siempre la gente se equivoca? ¿Cuál es el error más común? Tengo un montón de cosas para decirte y seguramente va a funcionar de excusa para invitarte de vuelta. Entonces, Gus, tenés acá todo el público que te escucha, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde puede aprender más? Tiranos un par de datos para la gente que dijo, uy, me copó lo que dijo Gus, ¿por dónde arranco? Bueno, me pueden seguir en Twitter, @gpressman, una de cada una. Normalmente si me contactan a todo el mundo le contesto, les doy incluso hasta recomendaciones personalizadas. Hay algunos cursos muy interesantes que se están abriendo, algunas diplomaturas a distancia de algunas universidades con requerimientos, digamos, de conocimiento de puerta de entrada sin título universitario, que son de excelente nivel como puerta de entrada. Y después, por supuesto, para áreas específicas hay alguna otra cuestión. Como bien dijiste vos, cuando yo empecé hace 25 años, ni sabíamos lo que era el forense. Yo entré de casualidad en este mundo y nada, empecé capacitándome afuera. Hoy, gracias a Dios, tenemos otros recursos y nada, me pueden contactar por esa vía. Y estoy abierto a que me invites otro día. Me gusta, la paso bien. Charlamos así. Me encanta, Gus, sabés que yo soy fan, de siempre que puedo, me gusta hablar con vos porque no solo tu conocimiento, sino también tenés muchísima experiencia y qué mejor que también tenerte acá en la Argentina, sabiendo que sos un representante. Entonces, Gus, te vamos a estar volviendo a contactar. Ahí lo pueden seguir a Gustavo Pressman, @gpressman en Twitter. Y nada, la verdad, gracias a vos por sumarte, porque esto también es hablar el lado B de la seguridad, es hablar con todo el costado, ¿no? No solo una postura, porque siento que no está bien, no está mal. Y la realidad que es siempre hay una cuestión política, pero siempre es importante entender cómo funcionan las cosas para por lo menos saber desde dónde hablar, cuáles son los alcances y cómo defenderse en la postura que sea. Bárbaro. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están del otro lado. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, Gus. Y ahí estábamos con Gus,
bueno, un perito forense que no solo es perito y se dedica a eso, sino también que es docente y que trabaja incansablemente en que cada vez más personas se sumen a lo que hace él para que aprendan lo bueno, lo malo, que hay que trabajar y lo que hay que evolucionar, porque la realidad es que esto es una ciencia nueva de los últimos 20, 30 años que está atado a la tecnología y poco, a veces poco tiene que ver con el hacking en sí, sino tiene que ver con cómo la tecnología es parte de nuestro día a día.